El tren de los pueblos libres era un servicio ferroviario de larga distancia que unía Argentina y Uruguay, pasando por dos provincias en Argentina. Con un recorrido total de 813 kilómetros, lo operaba por la empresa Trenes de Buenos Aires, TVA, sobre remales del Ferrocarril General Urquiza. Otras empresas que estuvieron presentes por un tiempo en ayuda del servicio fueron América Latina Logística y Trenes Especiales Argentinos en Argentina y la Administración de Ferrocarriles del Estado, AFE, en Uruguay. Luego de un mes sin el gran capitán, llegaría diciembre. TVA llegaría para retomar lo que se había abandonado en las vías del Urquiza de larga distancia, haciendo algunos cambios en el servicio. El tren ya no saldría de Ferricolacroce, ahora saldría desde Pilar y no llegaría ni a Corrientes ni a Misiones. Además se le agregaría 6 estaciones más, 5 en el Uruguay y 1 en Entre Ríos Concordia. Sus estaciones eran las siguientes: partía desde Pilar atravesando las estaciones de Zárate, Enrique Carbó, Urdinarrain, Basavilbaso, combinando con la línea ferroviaria Huefer, Villaguay Este, San Salvador, Concordia Central, Parada Ayuí. Aquí se hacían todos los trámites para pasar de un país al otro. Luego de esto seguían las estaciones en Uruguay: Salto, Salto Grande, Cabracho, Paysandú, Guichón, acabando en mi querida estación, Paso de los Toros. Ya faltaba días para que el tren de los pueblos libres abra sus puertas a los pasajeros argentinos como uruguayos, pero había algo que no le gustaba a TVA: sus trenes pitufos, Tosibas, coches Materfers, Alcohus o Englis Electric, no eran de la Trouque del Urquiza, y además los Tosibas eran eléctricos. Además no les convencía usar trenes ya usados, así que llevarían un plan con un país externo: comprar un tren moderno en otro país. Los hermanos Emiglianos, los presidentes de TVA, para los que no sepan, contactarían con una empresa llamada Nederlandse Spoorwegen, así es, con el país Holanda, Países Bajos en esos tiempos. Contactarían con ellos para intentar llevar un acuerdo de comprar un total de 20 unidades de trenes llamados Quadlopers. Nederlandse Spoorwegen arreglaría con TVA, vendiendo cada unidad a unos 500.000 pesos que ellos pasarían a euros. TVA aceptaría comprando un total de 20 formaciones, gastando un total de 10 millones de pesos. El acuerdo entre Trenes de Buenos Aires y Nederlandse Spoorwegen ya estaba firmado. Los Quadlopers llegarían al puerto de Zárate después de unos días, donde varios les cambiarían los esquemas. Entre 1981 y 1983, se construyeron un total de 50 vehículos de este tipo específicamente para el ferrocarril holandés Nederlandse Spoorwegen. A principios del siglo XXI, fueron operados principalmente por transportistas privados. En 2006 comenzaron a descontinuarse y en 2008 se vendieron a otros países. Los trenes fueron a parar a transportistas de Polonia, Argentina y Rumania. Fueron operados por Presvozy Regionalne, Masovian Railways y College Śląskie, y también utilizados por Trenes de Buenos Aires para operar un servicio transfronterizo entre Argentina y Uruguay. Actualmente operan servicios que conectan Argentina con Paraguay, y son operados en Polonia por SKPL Cargo, principalmente en el Voivodato de Subcarpacia, así como en varias líneas en Rumania. Su fabricante fue TUWA, construido entre 1981 y 1983. Tenía un ancho de 2.856 milímetros, altura de 3.600 milímetros, 11,8 pies, altura de la plataforma de un andén, unos 1.220 milímetros. El diámetro de la rueda es de 840 milímetros. Su velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora. Tiene un motor principal, Cummins NT855R4, y tienen una transmisión hidráulica. Unos asientos cómodos con mini asientos. Baños en muy bien estado. Televisores, que estos fueron robados en Argentina, y una capacidad para 300 personas. Entre las 15 y 16 horas en un buque de carga, BBC Ostfriesland, llegarían los 20 Quadlopers.
aunque por problemas de presupuesto llegarían 15 Guadalopers, identificados como 3118, 3109, 3104, 3101, 3111, 3113, 3116, 3119, 3117, 3114, 3103, 3112, 3108, 3107 y el 3106 de los ferrocarriles de Holanda. Todos los empleados del puerto de Zárate estaban impresionados por, según ellos, un coche motor moderno para ese año 2011. Estos fueron bajados mediante la gran grúa de carga a los camiones que los llevarían a las vías para luego llevarlos a los talleres para un cambio de esquema. Después de la llegada de los Guadalopers, todos fueron subidos en camiones y preparados para un gran recorrido desde Zárate hasta los talleres de Enfer, para hacerles el cambio de esquema y retrocharlos para que puedan andar en las vías del Urquiza. Una vez que llegaron a las vías, fueron bajados y trasladados en Coronado, provincia de Buenos Aires. Desde ahí los manejarían hasta Enfer. Una vez con los esquemas puestos, ya estaban preparados para arribar al servicio. Estos tenían 3 esquemas. El primero era el más famoso, era blanco con azul, y tenía una gran imagen que cambiaba dependiendo qué coche motor era. Podía ser un gaucho representando Argentina o la costa de Montevideo. El segundo esquema era el típico que usaban casi todos los trenes de TVA, morado con un gris blanquecino y rayas rojas, además de agregarle una capa de protección y rejas. Y el tercero, simplemente era el amarillo de NS, pero con unos pocos cambios de logo y de trouque. El primer viaje de prueba se realizó el 6 de agosto de 2011, el Guadaloper partió de Pilar y llegó a Salto, donde continuó hasta Montevideo Vacio, para realizar algunas pruebas, a donde llegó después de acciones sindicales el 11 de agosto, pero no pudieron hacerlo al 100%. La inauguración formal del servicio quedó a cargo de los presidentes de ambos países el 29 de agosto, con un acto en Salto, para celebrar el regreso de un servicio como este. El tren realizó su primer viaje con pasajeros el 23 de septiembre de 2011, partiendo desde la estación Pilar, en Argentina, y con destino en Paso de los Toros, Uruguay. No obstante, en dicho viaje el tren llegó solamente hasta Salto, ya que no tenía todavía habilitación del Ministerio de Transporte de Uruguay para operar más allá de esa ciudad. El tren continuó súper vacío hasta Paso de los Toros, pero finalmente, el servicio se reinició el 30 de septiembre de 2011, ahora en todo su recorrido, como prueba, por 6 meses, en su primer viaje con personas, ya que en el anterior solo pudieron llegar hasta Salto. Todo fue como lo planeado. El tren se detuvo en las estaciones argentinas de Zárate, Carbó, Urdinarrain, Basavilbaso, Villaguay Este, San Salvador, Concordia Central y Parada Yui, y en las estaciones uruguayas de Salto, Cabrachou, Paysandú y Guichón. La vinculación internacional se realizaba por el coronamiento de la represa de Salto Grande, sobre el río Uruguay, donde las personas bajaban en la estación Parada Yui. Era exclusivamente solo para hacer los vínculos internacionales para pasar de un país al otro, donde también serviría para cambiar el peso argentino a uruguayo, o incluso al revés si eras uruguayo como yo. Cuando el Guadaloper volvía de Uruguay llegaba a la estación Pilar, en la ciudad de Buenos Aires, el servicio era continuado en ómnibus ya que no llegaba a Federico Lacroze. Es el tren de los pueblos libres, Florencia. El tren que salió hoy, por primera vez, hacia Uruguay. Los viajes eran cómodos, los Guadalopers tenían muchas comodidades. Los cochemotores salían de Pilar, Argentina los viernes por la mañana, haciendo los 813 kilómetros, y los martes partía de Uruguay, también por la mañana, aunque a veces también salía de noche para llegar de día. El costo era casi el mismo para los dos países, 4.500 pesos para los uruguayos y 4.900 pesos para los argentinos. Podía variar si no hacían el recorrido completo entre 2.000 a 3.000 pesos.
En el viaje, los pasajeros tenían varias cosas que les ofrece el tren. Tenía hermosas vistas, ventanas muy oscuras para evitar que el rayo del sol lastime los ojos o moleste a la vista, aire acondicionado ya que era diciembre en esos tiempos del 2011, ofrecían las camareras del tren agua congelada, bebidas saborizadas, helados para los niños y distintas comidas, que estas no eran muy pesadas para evitar los mareos. Tenía un baño con una mini ducha que esta sería removida por TVA, pero contaba con inodoro moderno, papel higiénico, un lavabo con agua fría y caliente, jabones líquidos y un perfume pegado a la pared para ventilar el baño. También tenía portaequipajes y un mini mapa en los asientos para observar por dónde ibas. Y por último también si era de noche podían ver películas en las teles que tenían los cuadrúpedos, obviamente dependiendo el horario. Cuando los trenes llegaban a las estaciones, en algunos casos tenía que ir con mucha prisa, ya que podría retrasar otras líneas, como en el caso de la estación Basavilbaso, que los trenes tenían que entrar rápido para no molestar a los remales de la unidad ejecutora ferroviaria de la provincia de Entre Ríos, o en Uruguay a los trenes de la Administración Ferrocarriles del Estado. Gracias a el accidente que cobró 51 vidas y dejó más de 700 heridos, le hizo un golpe significativo para la industria ferroviaria argentina. Inmediatamente después, el tren de los pueblos libres dejó de circular, ya que TVA perdería la concesión y pasaría a ser de UGONS. Sin embargo, esto fue solo el inicio de una serie de eventos que llevarían a la paralización total de los servicios ferroviarios de trenes de Buenos Aires, TVA. El gobierno argentino, en respuesta a la tragedia y a los problemas de gestión y seguridad que habían estado plagando a la empresa, decidió retirar la concesión a TVA a partir del 24 de mayo de 2012. Esta decisión tuvo un impacto inmediato en la operación de TVA. La empresa, ante la pérdida de la concesión, decidió paralizar todos sus servicios ferroviarios, incluyendo el Domingo Faustino Sarmiento, el Bartolomé Mitre y el tren de los pueblos libres. Esto significó la interrupción de la conexión ferroviaria entre Buenos Aires y Montevideo. Además, el contrato entre TVA y la Administración de Ferrocarriles del Estado, AFE, uruguaya no fue renovado. Esto significó la pérdida de la autorización para operar en territorio uruguayo y selló el destino del tren de los pueblos libres. De los 15 Guadlopers que TVA adquirió, 10 Guadlopers serían tirados en la playa de cargas de Zárate, siendo vandalizados y comidos por la maleza y la naturaleza. Los otros 5 Guadloper estaban tirados en otras zonas, 2 en Pilar y 3 en un lugar desconocido de las vías Uruguay, que actualmente los andan buscando. Pero esto no acabaría acá. Una empresa vendría a buscar los 2 Guadlopers en Pilar. En el 2017, una locomotora no identificada vendría a llevarse a los 2 Guadlopers que estaban en Pilar. La empresa Trenes Argentinos llegaría para rescatarlos, los repararía y les daría un nuevo esquema único y nuevo. Estos serían después llevados a El Servicio, Posadas, Encarnación que circula actualmente por el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz entre las ciudades de Posadas en Argentina y Encarnación en Paraguay, luego de años de que los Guadlopers estén tirados en Zárate. El jueves 10 de septiembre del 2022, debido a que se necesitaba hacer espacio para trabajar en la playa de cargas de base Zárate FCGU, se decidió remover a los 10 coches motores Guadloper con la locomotora G22CW7932 que yacían allí en una de las vías de la playa desde hace ya largos años fuera de servicio totalmente. Lo cierto es que se decidió enviarlos a la estación Enrique Carbó, en un desvío que hay allí donde no molestaran para nada la circulación de los trenes. Actualmente están en un estado tan horrible que incluso los vendedores de droga los usan para esconderse. A veces hasta incluso vienen personas para robarles todo lo que tenga de valor como ruedas, cables o incluso ventanales.